Eh, bueno, antes que nada, gracias por venir a todos. Mi nombre es Andrés y hoy vamos a estar hablando un poquito de lo que son los sistemas distribuidos. La charla al principio, para que se acostumbren, al principio tenemos que obligatoriamente cubrir algunos temas teóricos que son la base de las prácticas que se necesitan en el sistema distribuido. Como es normal, ustedes saben, siempre hay que hablar de matemáticas, siempre hay que cubrir esos principios básicos que son las bases. Entonces, que no se me aburran, pero luego llegamos más un poquito a la práctica. Entonces, vamos a empezar con la agenda. Aquí tenemos una agenda bien cargada. La idea es que podamos cubrir un poco por encima, obviamente, ciertos temas que son recurrentes en sistemas distribuidos, de forma tal que ustedes se lo lleven a su casa y tengan la idea de, cuando se les presentan estos temas, estos problemas, cuáles son sus nombres y cómo buscarlo y cuáles son las técnicas que ya se han desarrollado para atacar y resolver esos problemas. Entonces tenemos, por ejemplo, primero vamos a ir a la definición de sistema distribuido versus sistemas paralelos, que no son lo mismo. Tenemos lo que es el CAP Theorem, vamos a hablar de eso también. Tenemos los modelos de computación, tenemos especificaciones formales, el orden de eventos, que es súper importante, relojes lógicos, mutual exclusion, que muchos de nosotros conocemos el mutual exclusion a nivel de una sola computadora, esto se refiere a nivel distribuido. Tenemos también la parte de timeouts y heartbeats, y después tenemos una parte de consensos. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son los takeaways? O sea, ¿cuáles son las cosas que yo me gustaría cuando ustedes salgan de aquí recuerden? Son las siguientes. Los sistemas distribuidos, todo es diseñando con la expectativa de que todo va a fallar. ¿Cuántas veces usted declara una variable en un programa y le devuelve que no se pudo? O tú no sabes si se declaró corriendo, o tú no sabes si un valor se asignó. Eso no ocurre en un sistema que está aislado en un solo computador, solamente se presenta en el sistema distribuido. Y por eso que tú tienes que diseñar siempre con la idea de que todo falla, porque todo es por la red, todo es a través de mensajes y obviamente la red es inestable. Como dice aquí, failure happens all the time. Esa es la diferencia, o vamos a decir, la característica principal de los sistemas distribuidos. Siempre hay fallos. El segundo tema que yo quiero que ustedes se lleven también es que recordar más información puede ser muy útil. Y con esto yo me refiero a ustedes guardar más metadata de ciertos eventos de forma tal que puedan resolver los problemas que se presentan. Los sistemas distribuidos, como muchas cosas en computación, vienen con trade-off. Tú siempre tienes que sacrificar una cosa para conseguir otra, ¿ok? Y como dije, vamos a ir cubriendo algunos patrones, soluciones ya a problemas comunes. Ok, vamos a hablar entonces, ok, vamos a cubrir cuáles son las diferencias del sistema distribuido versus sistema paralelo. Dentro de las diferencias que tenemos que un sistema distribuido no hay un reloj global. O sea, en un sistema distribuido, en ningún momento tú puedes saber cuál es el estado actual del sistema. ¿Por qué? Porque tú tienes nodos, ¿verdad? Que están conectados por la red, lo cual no tienen memoria compartida. ¿Ok? No hay una seguridad de detectar los fallos. De igual forma, como todo está conectado por la red puede fallar. ¿Ok? Entonces, estas son las características básicas del sistema distribuido. Como dice aquí Leslie Lamport, de hecho, Leslie Lamport es uno de los autores principales de los que primero formalizaron el estudio del sistema distribuido, básicamente implementando modelos matemáticos. Él es un matemático y ustedes van a oír mucho de él. Y si alguna vez tienen la oportunidad de leer de sistema distribuido, siempre se van a encontrar con ese nombre, porque fue uno de los primeros que formalizó el estudio del sistema distribuido. Como él dice aquí, distributed system, you know you have one when the crash of a computer you've never heard of stops you from getting any work done. ¿Ok?
Quiero hacer énfasis, los sistemas paralelos, aunque no siempre es así, la mayoría del tiempo tienen memoria compartida. O sea, el enfoque del sistema paralelo es la optimización, correr más rápido, usar multithreads, pero todo está corriendo dentro del mismo proceso, dentro de la misma computadora. Vamos a hablar un poquito de lo que es el teorema CAP. El teorema CAP no es más que vamos a decir, un marco teórico que nos recuerda a nosotros lo mismo que yo dije de los trade-offs. ¿Qué quiere decir esto? En cualquier sistema distribuido, usualmente tú tienes partition, que es sencillamente las particiones de la red. Con eso tú no tienes forma de salirte de eso. O sea, eso es algo que se sale fuera de tu sistema. Las otras opciones son que tú puedes tener consistencia o availability. Vamos a tomar un ejemplo. DynamoDB, por ejemplo, que es una base NoSQL. ¿Qué hace Dynamo? Dynamo dice, bueno, yo voy a ser available con el sacrificio de la consistencia. Por eso DynamoDB es eventual consistent. Lo que quiere decir, tú haces un write, no quiere decir que un read subsecuente vaya a ver exactamente lo que tú acabas de escribir, porque eso está distribuido. Eventualmente, todos los nodos iban a ver el mismo resultado, pero es solamente eventual. Entonces, ¿qué te quiere decir eso? Ahí está el trade-off, donde tú dijiste, bueno, en mi sistema yo prefiero que esté available a que sea consistente. En la base de datos, por ejemplo, usualmente que sigue el modelo ACID, lo que quiere decir que ellos te garantizan que va a ser consistente, pero entonces te tienen un single point of failure, donde es una sola, está corriendo en un solo servidor y por eso te puede hacer esa garantía. Otra cosa, hay muchos términos, se me olvidó mencionar, que no son traducibles. Y de hecho yo pensé en traducirlo a alguno, pero creo que no le haría ayuda a ustedes si lo traduzco, porque cuando se van a la documentación siempre lo van a encontrar en inglés. Y por eso ustedes se van a encontrar una mezcla de inglés-español. La otra cosa es que si tienen alguna pregunta en cualquier momento, no duden en preguntarme, ¿ok? Ok, vamos a hablar de modelos. Pero no de esta clase de modelo, ¿ok? No, vamos a hablar de esto, ¿ok? De modelos de computación. Ustedes se preguntarían, ¿y para qué sirven los modelos? ¿Por qué necesitamos eso? Usualmente uno se hace esa pregunta, especialmente cuando uno está en la universidad. ¿Y por qué que me dan este cálculo? ¿Por qué que me dan esto? Los modelos sencillamente existen de forma tal que tú puedas formalizar, de que tú puedas probar ciertas propiedades de un sistema distribuido. Por ejemplo, tú quieres probar si tal fallo es posible. Al tú modelarlo de una forma matemática, tú puedes usar herramientas que te permiten detectar eso y te permiten precisamente descubrir bugs antes de que ocurran en producción, donde es muy difícil de comprobar y de hecho de encontrar. Entonces, como ustedes ven, el modelo que vamos a estar usando, que usualmente se usa, es que sencillamente tú tienes procesos que se comunican a través de envío de mensajes. Estos procesos están corriendo en computadoras distintas, ¿ok? Todo el envío de mensaje ocurre por un enlace de red. Ok. Si ustedes ven aquí, tenemos entonces que los procesos en sí se dividen son autómatas. Ustedes se recuerdan de eso en su clase, ¿no? Son autómatas que pasan de un estado a otro sencillamente, son autómatas finitos. Donde al enviar, por ejemplo, un mensaje, tú pasas de un estado S1 a un estado S2 y así por el estilo. Ok. Entonces, ¿qué vamos a hablar ahora? Cada vez que ocurre algo en un sistema distribuido, se generan una serie de eventos. Y ustedes pueden ver una lista aquí abajo, por ejemplo, iniciar sesión, poner artículo en el carrito, registrarse. Todo esto genera una serie de eventos. Así como genera una serie de eventos, es necesario saber cuándo esos eventos ocurrieron. ¿Ok? ¿Por qué es necesario? Porque sin ese orden, tú no puedes hacer sentido de qué pasó primero, qué pasó antes de qué provocó X cosas. Entonces, por eso es que el orden de eventos es súper importante. Vamos a hablar entonces, primero vamos a tratar bien por encima algunos modelos de computación que se usan para analizar sistemas distribuidos y luego nos vamos a quedar con uno que es el más usado.
Este sistema distribuido, el interleaving, lo que asume es que hay un reloj global. ¿Qué sucede con esto? Como hay un reloj global, tú sencillamente puedes saber qué pasó en cada momento, porque tú tienes acceso a un reloj global, a un reloj físico o lo que sea, y tú tienes acceso y puedes ordenar los eventos en el orden que ocurrieron. ¿Ok? Pero obviamente, como ustedes sabrán, esto es suena más fácil de lo que es. ¿Ok? No es fácil en un sistema distribuido tener un reloj sincronizado. Por ejemplo, si ustedes piensan en Amazon, data centers que están, digamos, en Virginia, que está al este del país, contra uno que están en Oregon, hay milisegundos de latencia. Entonces es casi imposible, no es imposible, pero es muy difícil sencillamente tener relojes sincronizados. ¿Qué quiere decir eso? Que tú puedes tener un evento que te dice que pasó a las 10 de la mañana, otro que pasó a las 10 y 1 milisegundo, y en realidad el que pasó a las 10 y 1 milisegundo ocurrió primero que el anterior. Pero como tú no tienes un reloj sincronizado, no hay forma de tú saber cuándo ocurrió, porque al menos que tú tengas algo sincronizado externo que te diga, tú no puedes confiar en el reloj del sistema de cada computadora, porque pueden tener diferentes, y usualmente tienen diferencia de milisegundos, ¿ok? Entonces, con esto más o menos ustedes van viendo cómo cosas simples que ustedes hacen en una sola computadora no aplican el sistema distribuido por el tema de que todos los procesos están corriendo en máquinas distintas. Tenemos aquí un modelo que se llama Happen Before. Este modelo es interesante porque este modelo tú puedes probar propiedades del sistema distribuido sin la necesidad de un reloj físico. ¿Por qué? Porque tú tienes, si ustedes se recuerdan, aquí tenemos, por ejemplo, el evento E2 hace una llamada al proceso P2 y genera un evento F5. ¿Qué sucede? Tú tienes una relación de causalidad aquí. O sea, el evento E2 provocó el evento F5 porque fue el que lo llamó. Entonces tú con eso te da una idea de que tú puedes decir, este evento ocurrió antes del otro. Y eso te puede servir para hacer tu modelo. Tenemos otro modelo que es el de causalidad, que sencillamente la diferencia con el anterior es que en cada proceso hay eventos que ocurren pero no en secuencia, no se sabe exactamente en el orden que ocurrió. Esto es muy típico en sistemas que son distribuidos pero que a la vez son multithreaded. Aquí ustedes ven, por ejemplo, el proceso P1 tiene 2 threads que están ejecutando diferentes computaciones en paralelo. Entonces, es muy difícil saber en qué orden, inclusive dentro de un proceso, en qué orden ocurrieron los eventos. Ok, entonces ustedes se preguntarían, ¿por qué necesitamos las especificaciones formales? ¿Ok? Como ya dije anteriormente, por ejemplo, cuando en el diseño de DynamoDB se usaron especificaciones formales. ¿Qué son las especificaciones formales? Sencillamente son herramientas donde tú pones tus especificaciones, tus casos de uso de una forma formal. Es muy parecido a un lenguaje matemático donde tú especificas todo en state machines, o sea, en autómatas. Si ustedes recuerdan, estos son los autómatas finitos, donde tú dices, bueno, la conexión a la base de datos se ejecutó o no se ejecutó, mi sistema llegó a este estado o no. En fin, tú especificas totalmente tu sistema en autómatas. Luego, tú lo que haces es que corre una herramienta, por ejemplo, una que se llama ahí TLA Plus, donde tú la corres y él hace una búsqueda exhaustiva de todos los casos en que esos state machine pueden estar, de forma tal que él encuentre invariables. Por ejemplo, en el caso de consenso, tú puedes querer probar que en ningún momento más de un proceso tiene acceso a la parte crítica, porque tú estás haciendo un sistema que requiere que solo un proceso a la vez tenga acceso a la parte crítica. Y con estas herramientas tú puedes lograrlo. Por ejemplo, aquí, así de rápido, yo puse un ejemplo de un sistema que yo estaba trabajando en el trabajo y lo estaba modelando en esto para tratar de encontrar cualquier invariable que yo no me estaba dando cuenta, porque como les dije,
son tantas variables y tantos estados que es difícil inclusive razonar de cómo funcionan, ¿no? Ok, entonces vamos a ver un ejemplito de, digamos, de orden de eventos, ¿no? Nosotros sabemos que Unix fue creado en el 1970, 1969. Nosotros sabemos que Linux fue creado, por ejemplo, en el 1991. Podemos establecer esta relación sencilla, que es el evento Unix pasó antes que el evento Linux, ¿ok? Este es más o menos un modelo, como le dije, el modelo de Happen Before, ¿ok? En el caso del cálculo, tenemos a Leibniz por un lado y tenemos el evento Newton. ¿Quién creó a quién? ¿Quién creó cálculo primero? ¿Alguna idea? Nadie. Bueno, Leibniz no creó cálculo, Newton no creó cálculos antes de Leibniz y viceversa tampoco. Eso ocurrió en paralelo, ¿ok? ¿Qué pasa? Cuando ocurren eventos paralelos, lo que quiere decir es que sencillamente no hay ninguna causa y efecto. Son eventos de los cuales yo no tengo ningún conocimiento. Uno no causó el otro y por ende yo no puedo, bajo el modelo de Happen Before, no sé cuál ocurrió y para mí son paralelos, ¿ok? No quiere decir que en la vida real, que en tu sistema ocurrió así, sino que para el sistema de Happen Before, sencillamente tú no tienes el conocimiento. Ahora lo que vamos a hablar es un poquito de los relojes lógicos. Nuevamente, esto viene de una idea de Leslie Lamport, donde, como yo dije anteriormente, se usa un reloj lógico, y se llama lógico porque no es necesariamente un reloj que tiene la hora, es sencillamente un contador que se pasa de mensaje en mensaje y los procesos lo van incrementando de forma tal que tú sabes en qué orden ocurrieron. Por ejemplo, si el evento Unix ocurrió a la hora TA, el evento Linux ocurrió a la hora TV y si el evento Unix ocurrió antes, esto quiere decir sencillamente que la hora o el contador TA tiene que ser menor que el contador TV. Eso es todo lo que prescribe este modelo. Por ejemplo, vamos a ver, aquí tenemos diferentes procesos. En la parte de arriba tenemos un proceso que está ocurriendo en una sola computadora. Él tiene un contador que está ahora mismo en 23, un timestamp. Cuando ocurre el evento A, sencillamente el contador es incrementado. La otra cosa que permite este modelo es que tú puedes incrementar los contadores arbitrariamente siempre y cuando sea incrementando, ¿no? Y aquí ocurre esto. De igual forma, si tenemos dos procesos, ¿ok? Inclusive con timestamps diferentes, como ustedes pueden ver, a medida que si tú llamas, un proceso llama a otro, eso no incrementa tu contador, ¿ok? El contador sigue igual, pero como el proceso recibió un evento, sí incrementa su contador, ocurre otro evento, se incrementa. Aquí tenemos entonces procesos paralelos donde ocurren eventos y sencillamente los contadores se incrementan diferente. Una cosa cabe destacar, en el slide que está en el medio, en el proceso del medio, si ustedes se fijan, cuando pasa aquí, que este proceso llama al otro, si ustedes se fijan, él coge el mayor de los dos números. A pesar de que el proceso de arriba, digamos el proceso A, tenía un contador de 15, o sea, un timestamp de 15, al recibir el mensaje, sencillamente es incrementado, ¿no? Pero es incrementado al máximo de los dos, del que yo tengo y de quien me mandó, ¿ok? Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo práctico de el por qué el orden de los eventos es importante. Digamos que yo elimino a mi jefe de mi cuenta de Facebook y luego hago un comentario, odio a mi jefe, necesito un trabajo nuevo. Ustedes no querrían que eso ocurriera fuera de orden, ¿verdad? Tú no querrías que el comentario saliera primero antes de tú borrarlo a él. Pero esto es posible. ¿Por qué es posible? Porque Facebook es un sistema distribuido de igual forma. Lo que es las cuentas de privacidad pueden estar en un data center, hay caches, hay distribución y puede ocurrir, al menos que ellos hagan y tomen la medida adecuada, de que un evento ocurra antes que otro, ¿ok? O sea que es un riesgo real, no es algo ficticio.
Ahora vamos a hablar un poquito del problema de mutual exclusion. ¿Qué es mutual exclusion? Sencillamente un mutex, ¿ok? Para los que son programadores, ¿verdad? Esto es muy fácil de hacer cuando tú estás en una computadora, en un solo proceso, ¿no? Tú tienes ya, los lenguajes te ofrecen ciertos constructs como sincronizados, que tú puedes sencillamente decir, solo un thread puede entrar en esta área restringida o en este critical session, ¿verdad? Esto es todo un reto en sistema distribuido. Sencillamente porque no hay memoria compartida. ¿Cómo tú le dices a las otras computadoras, no entres en el área crítica? ¿Cómo tú, bajo fallas de que tú mandas un mensaje, quizá llegó, quizá no llegó, cómo tú puedes coordinar? Entonces, por esa razón, Mutual Exclusion es uno de los temas más estudiados en el área del sistema distribuido. Entonces, vamos a tomar un ejemplo. Digamos que queramos por ejemplo, seleccionar un asiento en una reservación. Solamente un agente puede reservar el asiento y eso es un sistema distribuido. No vayan ustedes a pensar que hay una sola base de datos. No, porque ¿cómo se soportarían millones de usuarios? Y en este caso del avión, de hecho, es un poco, digamos, restringido porque las cantidades son limitadas, ¿no? En el caso de que haya libros y haya millones de libros, la distribución se hace mucho más compleja porque tú tienes que hacerla en paralelo, ¿no? Entonces, vamos a revisar las condiciones de una solución. Esto es importante, que esto define cuáles son las condiciones que yo necesito de la solución. La primera condición es safety, o sea, que dos procesos no puedan entrar al área crítica al mismo tiempo, ¿ok? El liveness quiere decir que siempre y cuando, inclusive bajo fallas de algunos nodos del sistema, se siga haciendo progreso. O sea, tú no puedes dejar el sistema donde sencillamente se detenga porque se cayó una computadora. Y el fairness, que es el más difícil, es que los permisos sean entregados en el orden de solicitud. ¿Ok? Vamos a ver un ejemplo. Bueno, aquí tenemos, antes de ver el ejemplo, diferentes tipos de logs, porque al final estos son logs. Tú tienes, por ejemplo, el coarse grain versus fine grain. El coarse grain es precisamente cuando tú quieres loguear una tabla completa, por ejemplo, en vez de un récord. ¿Y por qué yo menciono esto? La razón por la que lo menciono es porque sencillamente soportar uno o el otro es un trade-off. Por ejemplo, dentro de Amazon hay sistemas que soportan coarse grain y no están fabricados, no están hechos para soportar fine grain porque no soportan la carga de tener tantos logs y de tener tanta contención. Entonces, nuevamente, es algo de trade-off, ¿ok? Entonces, vamos a revisar algunas de las posibles soluciones. Una posible solución que quizás sería la más común a la que a uno se le ocurre es una centralizada. Hay otras que son timestamp based, que esa vamos a ver un ejemplo. Hay otras que son token based, que sencillamente donde vamos a decir, se distribuye un token y el que tenga el token es el que puede entrar al área crítica. Quórum, de igual forma, lo único que se hace votaciones, donde tú tienes que si tú tienes la mayoría, dice que sí, el proceso P1 puede entrar al área crítica, pues entonces lo hace. Vamos a ver el sistema centralizado. Tú tienes, digamos, un coordinador aquí en el centro que tiene un queue sencillo. Cada proceso hace un request. Digamos, el proceso P3 empieza a hacer un request, pero ¿qué pasa? Él empezó antes que nadie, ¿verdad? Perdón. Él empezó antes que nadie, pero hay un delay en la red. Y sucede que P1 llegó primero que él al coordinador. Como ya vimos, esto no cumple con la solución, porque nosotros dijimos que la solución de fairness, la condición de fairness dice que P3 debería ser dado el permiso de entrar al área crítica primero que P1, porque lo requirió primero. Entonces ya ustedes ven cómo los sistemas distribuidos tienen su complejidad por el tema de la red, ¿no? Entonces, funciona, pero no cumple con la condición de fairness, ¿ok? Es posible que tú no necesites cumplir la condición de fairness, eso también es válido.
Pero si tú necesitas cumplir con la condición de fairness, sencillamente no la vas a cumplir si tienes un modelo que requiere y que funciona así centralizado. Vamos a ver entonces un algoritmo que también hizo Leslie Lamport para solucionar ese problema. El algoritmo hace algunas suposiciones y es la primera, que no hay mensajes que son falsamente introducidos en el canal de red. O sea, si hay un mensaje fue porque realmente un proceso lo requirió, no porque hubo alguien que lo puso ahí de la nada. Asume también que no hay cambios de mensaje, o sea que la red es segura. Y por último, asume que dentro de cada canal los mensajes son entregados en el orden que fueron mandados, o sea, un modelo FIFO. Ok. Entonces, vamos a describir así rápidamente el algoritmo Lamport, donde se tiene que un proceso manda un request con un timestamp a todos los demás procesos y agrega un request en su queue, ¿ok? El segundo paso es que al recibir un request de cualquier proceso, este es guardado en el queue de ese proceso local y un acknowledge es mandado, ¿ok? El siguiente, se libera la sesión crítica. Para liberar la sesión crítica se requiere un mensaje de release, ¿ok? Y esto se manda a todos. Al recibir un mensaje de release, el request sencillamente es borrado del queue. Y por último, el proceso puede entrar a la parte crítica siempre y cuando tenga un request en su queue y haya recibido un acknowledgement de todos los demás procesos. Y vamos a ver un poquito un ejemplo de esto. Digamos, tenemos 3 procesos, ¿verdad? Cada uno arriba, aquí, el numerito es un timestamp, y ustedes se van a dar cuenta que el timestamp no tiene nada que ver porque no lo afecta en este sentido. Digamos que aquí tenemos el primer requerimiento, el proceso 2 hace un requerimiento de que quiere entrar al área crítica, ¿ok? Digamos que él quiere escribir a un archivo que solamente se puede escribir uno a la vez, ¿ok? Entonces, él hace el requerimiento, lo primero que él hace es que lo pone en su queue y luego lo empieza a mandar a todos los demás procesos. El proceso 2 lo recibe como un request y manda un acknowledge que él guarda en su lista de acknowledgement, ¿ok? Pero ¿qué ocurre? Esto es un sistema distribuido, ¿no? Sucede que antes de que el proceso 2 mande su request al proceso 3, el proceso 3 genera otro request, también queriendo entrar al área crítica. Y por coincidencia, este llega también al área de request del proceso 2. Este hace un acknowledge que este recibe. Finalmente, el proceso 2 manda su request al proceso 3. Este recibe un acknowledge y en este momento el proceso 2 puede entrar al área crítica. Todo bien, ¿verdad? Pero como yo le dije, me están diciendo que ya se me está acabando el tiempo. Como yo le había mencionado, los sistemas distribuidos, todo es en base a falla, ¿ok? Siempre falla. ¿Qué pasa con este sistema? Ahora, el que tenía el lock se fue, sin hacer release. ¿Qué pasa? Mi sistema se muere, porque no hizo release. Todo el que quiera hacer un requerimiento ahora no va a poder, porque el lock se lo llevó este proceso y este proceso se murió. Yo quiero destacar que por morirse, no solamente yo quiero decir que la computadora se cae, a veces tú estás haciendo un deployment y sencillamente tu sistema tiene que bajar para tú hacer tu deployment. Entonces, ahí es que vienen los problemas, ¿no? De que este tipo de cosas pasan todo el tiempo. Una de las técnicas que se usan para esto son los timeouts y los heartbeats también, que también vamos a hablar más adelante. ¿Qué es el timeout? Sencillamente, el timeout dice, bueno, si yo tengo un proceso en mi queue del cual yo no he recibido un release en X tiempo, sencillamente yo hago un auto-release. Y yo digo, bueno, este proceso ni me ha hecho release, ¿verdad? Porque todavía está en mi queue, sencillamente yo lo voy a liberar. Yo voy a asumir que él murió, ¿ok? Entonces, hay otro tema y es que a veces el timeout solo no es suficiente. Y el tema, ¿por qué no es suficiente? Por esto.
Porque un proceso P3 en este caso puede tener acceso al área crítica y puede continuar teniendo acceso al área crítica, mientras que el acceso a las demás partes del sistema están inhabilitadas. ¿Ok? Pero en algunos casos tú requieres que ese proceso 3 deje de funcionar. ¿Ok? Que sencillamente se mate, que cometa un suicidio. Entonces esta es una de las otras técnicas que se utilizan y en este caso sería de la forma que el proceso 3 dice, bueno, yo no he podido contactar a los demás nodos del sistema en tanto tiempo, digamos en 10 minutos, no he podido contactar, es hora de yo matarme, porque yo no debería estar haciendo ese trabajo. Y sencillamente él comete un suicidio. Ok. Ok, otro tema que es bien estudiado es el tema del consenso o el leader election, ¿ok? Este tema es un poquito similar al de mutual exclusion. La diferencia es que cuando se elige un líder, usualmente se elige por un tiempo más largo, en vez de que cada uno tiene que participar como líder. No hay ese requisito de que cada uno en el sistema, cada nodo necesite ser el líder. Sencillamente se necesita un líder porque él va a tomar una decisión X en el sistema, ¿no? Entonces, vamos a ver el sistema así ilustrado. El problema de leader election se puede ver como que se elige un líder y todos los demás sistemas dicen, todos los demás nodos dicen, bueno, sí, acknowledged, ¿ok? Hay un algoritmo que es muy estudiado que se llama Paxos, que precisamente también fue creado por Leslie Lamport, donde se resuelve el problema de consenso. Y funciona de la siguiente manera. Lo primero es que hay tres tipos de nodos. Unos son los jurados, unos son los proposers y otros son los learners, ¿ok? Los jurados son los que toman la decisión, los proposers son los que proponen y los learners son los que quieren saber de la decisión que se tomó, ¿ok? Este algoritmo asume que el jurado es estático, que la red es inestable, obviamente, y que el tiempo es relativo. ¿Cuáles son, vamos a decir, los pasos y las responsabilidades del jury? El jury tiene dos tipos de información solamente, un timestamp y un voto. El voto de quién es el líder. El jury tiene que responder a dos tipos de mensajes. Uno es el prepared timestamp, que es mandado precisamente por el learner. ¿Y qué hace el jury? Cuando recibe un prepared message, lo que él hace es que él dice, bueno, si el timestamp que yo estoy recibiendo es mayor que el que yo tengo, yo mando un acknowledge, diciendo, ok, con mi voto si tengo un voto. En el caso de que el timestamp sea menor, yo sencillamente lo ignoro el mensaje. De igual forma, en el accept es un mensaje donde se le dice al jury, este es el voto que tú vas a aceptar y punto, no tienes que opinar. Y solamente es aplicado si el timestamp es mayor que el que yo tengo, ¿ok? Entonces, ¿qué hacen los proposers? Los proposers sencillamente eligen un timestamp, mandan un prepare a todos los jurors y después de recibir la mayoría pueden tomar el voto y mandar el accept a los jurados, ¿ok? Vamos a ver un ejemplo. Tenemos dos procesos, el rojo y el azul. Cada uno está tratando vamos a decir que la elección que se quiere hacer es cuál color elegir, si el rojo o el azul. El rojo propone, el rojo propone a los jurors, estos son los jurors, los de encima, y sencillamente recibe para atrás el timestamp actual de los jurors, responden esto. Pero, si ustedes se fijan, antes de que devolvieran todos, este otro proceso, el 77, propone también de que sea el azul. Y ocurre esto. No hay ninguna garantía en el orden que se van a recibir los mensajes. Es una red, es inestable, puede haber delay, puede haber particiones. Y como ustedes pueden ver, cuando él recibe la mayoría, le dice, bueno, yo recibí una mayoría que tiene un timestamp menor que el mío, pues entonces yo lo voy a aceptar. Cuando el rojo trata de mandar un accept a los jurados, como el timestamp es menor de 55, sencillamente el mensaje se pierde, es ignorado.
Lo último, ya para cerrar, lo último que quiero mencionar es que los sistemas distribuidos pueden ser muy difíciles de probar y siempre y cuando tú puedas acortar el ciclo de feedback es un plus, es una ganancia. Por ejemplo, allá hay sistemas donde se simulan redes, donde hay, digamos, un trozo de código que corre en tu IDE que sencillamente te simula una red donde tú puedes tener nodos que entran y salen y tú puedes hacer esa simulación de cómo se va a comportar el sistema en tu IDE, de forma tal que tú cuando hagas cambio rápidamente tú puedas detectar las fallas. Eso es todo lo que yo tenía. Si tienen alguna pregunta, me dejan saber y muchas gracias.